presentamos el programa Sendas Antiguas con el pastor Rubén Monroy Orellana. Escúchenos durante los siguientes 30 minutos. Le presentamos el programa Sendas Antiguas. En esta oportunidad le invitamos a ver su Biblia en el capítulo 18 del libro de Génesis y seguir juntamente con nosotros la lectura de la palabra de Dios en el desarrollo del estudio bíblico para hoy. El tema que desarrollamos en esta oportunidad dice: Dios visita a Abraham. En el capítulo 18 del libro de Génesis encontramos 4 cosas importantes. El primer aspecto que encontramos es que Dios le aparece a Abraham acompañado de ángeles. Dice la palabra del Señor en el versículo 1 en adelante: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado,
y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. En este pasaje encontramos que para Abraham es un gran privilegio que Dios se le revele, que Dios se le aparezca. La palabra de Dios dice que en esta oportunidad él estaba sentado a la puerta de su casa en el calor del día, y de repente cuando Abraham levanta su mirada, ve 3 varones que están junto a él, y cuando los vio, salió corriendo, dice la palabra, a recibirlos, y se postró en tierra. En Hebreos 13:2 la Biblia dice: no olvidéis la hospitalidad, porque por esta algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Abraham demuestra aquí su disposición de recibir a estos 3 varones. Demuestra aquí su hospitalidad. Abraham no dice: bueno, no tengo tiempo para atenderlos, no tengo tiempo para recibirlos, sino que Abraham dedica el tiempo necesario y suficiente para atender a los visitantes. Qué ejemplo el que encontramos en este siervo de Dios llamado Abraham. La gente el día de hoy usa los argumentos que no hay tiempo para esto, no hay tiempo para lo otro, porque la gente está sumergida en el materialismo, en las cosas de esta vida, que no le queda tiempo para las buenas relaciones con los demás, mucho menos le queda tiempo para buscar a Dios y estudiar su palabra, adorar a Dios. Pero Abraham demuestra que cuando una persona quiere atender, se puede dedicar el tiempo para atender a los demás y especialmente para atender a Dios. Dice la palabra del Señor que Abraham está ansioso de demostrar su hospitalidad hacia aquellos visitantes. Dice en el versículo 3: si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Para Abraham no era una carga recibir aquella visita. Para Abraham es un privilegio poder recibirlos en su casa y atenderlos. Y parte de su hospitalidad es que él está dispuesto a darles de beber y a darles de comer. Dice en el versículo 4: que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Qué interesante es el ejemplo de Abraham. Es un hombre generoso. Es un hombre que está dispuesto a darle de comer a los demás. Demuestra de esa manera que no está apegado a las cosas de esta vida. Demuestra con su actitud que no es un hombre avariento, sino que es un hombre que está dispuesto a compartir con los demás. Si hoy en día la humanidad necesita gente que esté dispuesta a compartir con los demás, gente que esté dispuesta a dedicarle tiempo a los demás. Dice en el versículo 5: y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Sabemos que Abraham es consciente indudablemente de la necesidad de los demás y está dispuesto a darles de comer a estos 3 varones. En el versículo 6: entonces Abraham fue deprisa a la tienda y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa ellas panes cocidos. Además dice que corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Abraham está dispuesto a atender lo mejor que se pueda a estos 3 varones. Versículo 8: tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Estimados amigos y hermanos, la palabra del Señor nos exhorta a que no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. También dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento
que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y algunos utilizan eso como un argumento para ya no hacerle bien a los demás. Sin embargo, lo que sigue allí dice la palabra de Dios: mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. De tal manera que es agradable delante de Dios, como dice el apóstol San Pablo, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Es usted hospitalario? ¿Es usted una persona que socorre a los demás? ¿Una persona que comparte con los demás? El ejemplo de Abraham nos lleva a eso, que debemos de ser personas que dedicamos tiempo a los demás, que estamos dispuestos a ser generosos, que estamos dispuestos a ser hospitalarios y especialmente que estamos dispuestos a dedicarle el tiempo necesario al Señor. Que Dios nos ayude a cada uno para que podamos priorizar lo que es de valor. Abraham nos deja ese sublime ejemplo de poder compartir con los demás y de atender las necesidades de los demás. En segundo lugar, encontramos en esta porción de la Biblia que Sara es reprobada por su incredulidad acerca del nacimiento de Isaac. Dice la palabra del Señor en el versículo 9: y le dijeron, ¿dónde está tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. De manera que cuando Dios confirma a Abraham que Sara iba a dar a luz un hijo, dice la palabra de Dios que Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y un detalle importante que nos da la Biblia es que Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Además, Sara ya no estaba en la capacidad de reproducción, ya no podía tener hijos. Pero Dios le está confirmando que al cabo de un año Sara daría a luz un hijo. Dice la palabra del Señor en Génesis 21:2, y concibió y dio a luz Sara a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Dios es fiel en su palabra. Dios cumple lo que promete. Y aquí el nacimiento de Abraham, la palabra dice que ocurrió en el tiempo que Dios le dijo a Abraham y a Sara. Y aunque Abraham y Sara ya no estaban en capacidad de llegar a tener hijos, sin embargo, una cosa interesante que debemos de recordar es que para Dios no hay nada imposible. En Romanos 4, versículo 19 dice la palabra, y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. En Hebreos 11:11 también la Biblia nos dice, por la fe también la misma Sara,
siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Dios es fiel. A pesar de las debilidades humanas, Abraham y Sara no desmayaron en su fe. De una o de otra manera, en medio de las flaquezas humanas, se fortalecieron en la fe y creyeron, como dice la palabra, porque creyó ser fiel. Abraham creyó que el que lo estaba prometiendo es fiel para cumplir lo que promete. En el versículo 12 dice que Sara se rió cuando Dios le confirma que iba a dar a luz un hijo. Indudablemente las fuerzas humanas ya no eran para concebir. Sin embargo, aquí dice la palabra de Dios, cuando Sara se rió, en el versículo 14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No hay nada imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Y cuando las fuerzas humanas parecen decaer, cuando no hay soluciones humanas, es el tiempo oportuno cuando Dios puede hacer grandes cosas. Dice primera de Pedro 3:6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras sois hijas, haciendo bien, y no sois espantadas de ningún pavor. De tal manera que Dios le confirma a Abraham que iba a cumplir su promesa. Y es impactante y es reconfortante recordar siempre para nosotros los humanos que cuando nosotros creemos que no hay salida, que no hay solución para las situaciones de la vida, es el momento cuando Dios puede hacer grandes cosas. Es el momento cuando Dios quiere actuar. Si usted está en una situación que cree que no tiene salida, no pierda la fe, fortalézcase en fe, crea en Dios como su único y suficiente Salvador, deposite todas sus cargas en Él, entréguele toda su vida a Él y deposite su confianza en Él, y Él hará en su momento oportuno conforme a la necesidad que usted tiene, porque para Dios no hay nada imposible. En Mateo 19:26 la Biblia dice, y mirándolo Jesús les dijo, para con los hombres imposible es esto, mas para con Dios todo es posible. Posiblemente usted está enfermo, quizás usted está pasando un problema en su vida, una situación difícil en su vida, pero no pierda la fe, fortalézcase en fe, acérquese más a Dios y entregue toda su carga, toda su agonía, todas sus penas, tráigaselas al Señor, y Él está dispuesto a extenderle su brazo de misericordia. En el Evangelio según San Lucas 1:37 la Biblia dice, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Recuerde, estimado hermano, para Dios nunca es tarde. Para Dios no hay limitaciones alguna, y Él puede hacer lo que los hombres no pueden hacer. Nunca es tarde para Dios. Confíe en Él y tenga la fe suficiente que Dios obrará en su vida. Después de que Dios le confirma a Abraham el nacimiento de Isaac, también le revela su propósito, su plan de destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Dice en el versículo 16 del capítulo 18, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándole. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.
Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. La Biblia nos dice que el pecado en las ciudades de Sodoma y de Gomorra se había multiplicado de una manera tan grande que Dios decide consumir aquellas ciudades con fuego y azufre, porque ya no se podía más con el pecado de aquellas ciudades. Y entonces Dios le revela a su siervo Abraham el propósito de destrucción para las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y siendo Abraham un siervo de Dios, como dice la palabra de Dios en Amós 3:7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Nada ocurre por casualidad. Dios siempre ha revelado en su palabra, le ha revelado a su siervo los juicios que vendrán sobre la tierra. Y Dios le revela, Dios le descubre a Abraham lo que hará con las ciudades de Sodoma y de Gomorra por causa del pecado. Los hombres se habían encendido en su lascivia, el homosexualismo, el lesbianismo, la sodomía eran los pecados que dominaban en Sodoma y Gomorra. De manera que es oportuno hacer la reflexión. Dios va a castigar el pecado del homosexualismo. Dios va a castigar la depravación sexual. Dios va a castigar el lesbianismo. Dios va a castigar el bestialismo y todas las desviaciones sexuales a las cuales el hombre ha caído. Dios no tolerará el pecado, y así como castigó y envió su juicio sobre las ciudades de Gomorra y de Sodoma, también enviará su juicio sobre esta generación, porque es impactante cómo el pecado se ha multiplicado en esta época, de tal manera que un día Dios también lo ha dicho en su palabra, que enviará su juicio sobre la tierra. Y dice la palabra de Dios en Génesis 22:18: en tus simientes serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Solo hay una salida, solo hay un escape en la simiente de Abraham, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios puede cambiar el rumbo de las familias. Dios puede cambiar el rumbo de las naciones. Solo cuando una familia, solo cuando una nación, solo cuando una persona reconoce la necesidad de Cristo en su corazón y buscan a Dios de corazón, entonces Dios bendecirá a esa familia, Dios bendecirá a esa nación, Dios bendecirá a ese individuo que se acerca buscando la bendición de Dios a través de Jesucristo. En Hechos capítulo 3 y versículo 25, la Biblia dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dios no se complace en castigar al hombre. Lo que Dios quiere es bendecir a la familia, pero esa bendición solamente se puede alcanzar a través de obedecer a su palabra. Y la voluntad de Dios es que todas las familias, todas las personas crean en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. En Gálatas 3:8 la Biblia dice: y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Usted que nos escucha, recuerde, la única manera como el hombre puede disfrutar de la bendición de Dios es obedeciendo los mandamientos de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios le reveló entonces a Abraham los juicios que iban a venir, porque dice en el versículo 20: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra
se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado. Habían llegado al clímax del pecado, habían llegado a lo más alto del pecado, y entonces Dios determina destruir estas ciudades, pero es por causa del pecado. Pero hasta en este momento, usted que nos escucha, Dios está mostrando su misericordia, y Él quiere perdonar, Él quiere salvar, Él no quiere castigarle, Él quiere darle la vida, Él quiere darle la salvación, Él quiere darle la bendición que Él tiene para usted. Y por último, en este capítulo 18 de Génesis, cuando Abraham se da cuenta que Dios va a destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra, comienza a interceder por estas ciudades, por los habitantes de estas ciudades. Y Abraham intercede por números específicos. Si hubieran 50 justos, le dice Abraham a Dios, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Y así sucesivamente, Abraham intercede por esta ciudad. Pero la palabra de Dios dice que no habían 50 justos, no habían ni 40 justos en aquellas ciudades, sino que toda la gente, todas las familias, todas las personas, desde el más viejo hasta el más pequeño, se habían corrompido en sus caminos, al extremo que dice la palabra de Dios que Abraham llega hasta interceder por 10 personas. Y Dios le dice, si hubiesen 10, no voy a destruir la ciudad, no voy a destruir estas ciudades. Sin embargo, dice la palabra de Dios, Dios dice en su palabra, no la destruiré, respondió por amor a los 20. Y Abraham dice, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez más. Quizás se hallarán allí 10, no la destruiré, respondió por amor a los 10. Dios está mostrando su amor hasta en este momento que usted nos escucha. Dios está mostrando su clemencia. Dios está mostrando su misericordia. Abraham llega al extremo de interceder por 10 personas, pero lamentablemente no había ni siquiera 10 personas justas ahí en Sodoma y Gomorra. Qué triste realidad, cómo el pecado ha destruido la dignidad humana. Pero es importante, estimados amigos y hermanos, recordarles en este momento, Dios tiene un propósito de salvación para la humanidad. Antes que vengan los juicios de Dios, antes que venga destrucción sobre el mundo actual, antes que se consume la ira de Dios sobre la tierra, lo mejor es que usted se arrepienta de sus pecados. No importa los pecados que usted haya cometido, Dios está dispuesto a perdonarle, como dice la palabra de Dios, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Busque al Señor, pídale perdón. Él está presto para darle la salvación de su alma. Él quiere hacerle una nueva criatura. No espere más. Los acontecimientos mundiales nos están diciendo, nos están dando la voz de alarma que los juicios de Dios están próximos a venir sobre la tierra. Acuda a Dios hoy. No espera más. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. No deje pasar esta valiosa oportunidad. Antes que se termine la oportunidad y antes que los cimientos de la tierra comiencen a ser sacudidos y vengan los grandes juicios de Dios sobre la tierra, busque la salvación de su alma, que solo la puede encontrar a través de nuestro Señor Jesucristo. Le hacemos una invitación para que te acerque a Dios a través de la oración. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos por cada oyente, que cada oyente pueda saber valorar el llamado
que tú estás haciendo hasta esta mañana. Y que antes que sea tarde, muchas personas que son inteligentes puedan buscar el perdón que Dios les ofrece a través de Cristo Jesús. Bendice a cada familia, bendice a cada oyente, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Les hemos presentado el programa Sendas Antiguas con el pastor Rubén Monroy Orellana. Hasta la próxima.